Y hay una pregunta de Diego Jesús Barrera Sandoval, cambiando un poquito el tema, y dice, Daniel, buen día. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con Alejandro Villanueva, excolumnista de Cambio? ¿Nos podrías, por favor, dar algo de contexto? Hay mucha polémica en redes sociales. Sí, señor, claro, con mucho gusto. Eh, Cuando creamos la revista Cambio, cuando se resucitó el proyecto de la revista Cambio, siempre buscamos y lo seguimos buscando, que tengamos una parrilla de columnistas muy variada, que haya personas de diferentes puntos de vista, de diferentes disciplinas profesionales y de diferentes edades para opinar. En medio de eso, yo recomendé a Alejandro Villanueva para que fuera llamado a ser columnista. Lo había conocido en Miami. Me parece una persona talentosa, inteligente, con puntos de vista originales. Realmente la experiencia de los correctores y editores de Cambio no fue la mejor con Alejandro, porque no es suficientemente riguroso en la verificación de los hechos que narra y porque no escribe bien. En esto hubo un ejercicio de paciencia largo. Cambio tiene como su principal correctora de estilo y como editora de opinión, además, en una función doble, a María Rosario Laverde, una persona muy reconocida, y ella llevaba meses advirtiendo que se podían cometer errores por esto, y ella misma trabajó mucho con Alejandro en corregir, en ordenar sus textos. Hernán Miranda, otra persona, otro corrector de estilo, que es una persona supremamente calificada, con muchos años de experiencia, también le pedí enmendar, leer, corregir, entender la sintaxis a la hora de expresarse, y pues yo creo que Alejandro no quiso empeñarse en mejorar su trabajo, y en esa medida pues era difícil seguir manteniendo su columna en Cambio. En los últimos días el director le hizo saber de la manera más respetuosa y comedida, pero también muy claramente, que no podía seguir, y se lo hizo saber diciéndole, esto se ha vuelto un dolor de cabeza de todas las semanas, sus columnas no son claras, tienen problemas de estructura, se han vuelto ininteligibles, por esa razón no podemos seguir. Y entonces, en lugar de asumir con discreción y madurez lo que le estaban diciendo personas que solo querían hacerle el bien, que solo querían que él en el futuro aprovechara las oportunidades e hiciera un mejor trabajo, entonces decide declararse censurado y hacer un escándalo en redes sociales. Eso no tiene ninguna razón de ser. Primero, porque no es cierto. Segundo, porque los temas que Alejandro Villanueva presenta como gran originalidad ya han sido tratados por periodistas en el pasado y mejor tratados. Tercero, porque los mismos personajes que él cita como blanco de su investigación han sido investigados con rigor y publicados artículos en Cambio. Entonces, pues todo eso muestra que realmente me ratifica en la idea de que cometí un error al sugerir que este joven fuera columnista, porque no está listo todavía para ese reto. No es algo que tenga que ver con su edad. Yo, cuando tenía su edad, ya tenía responsabilidades directivas en un medio de comunicación. Es un tema que tiene que ver con la dedicación, con el rigor. Les decía hace un momento, hablando de otro tema, que el talento es una parte relativamente pequeña, a veces imprescindible, pero que una parte, como alguien dijo una vez, es inspiración, y lo otro es transpiración. Es trabajar y trabajar, y si yo fallo contando esto de determinada manera, ensayarlo de mil maneras. Y además hay otro consejo que le tengo que dar a los periodistas jóvenes, que me atrevo a darles a los periodistas jóvenes y a todos, y a los más viejos también, que es que uno no puede escribir más de lo que lee. Uno tiene que documentarse, uno tiene que ser dedicado, buscar las maneras de encontrar el contraste entre lo que dice y lo que piensan otras personas, y
Y para eso hay que leer mucho. Si uno escribe una página, debe leer 20, 50, 100 antes de escribir esa página. Ese esfuerzo es lo que constituye el periodismo y no los aplausos, ni los likes, ni sentirse muy importante porque su letra aparece en letras de molde en un medio de comunicación. Es muy importante que por encima del culto a la personalidad, por encima de esa devoción por la aparición del nombre, por lo que los americanos llaman el byline, esté la dedicación a hacer las cosas bien, por los lectores primero, por las personas que se informan a través de lo que uno dice y por uno mismo, por respeto hacia su propio trabajo. Entonces, escribir una columna no es un tema para ganar aplausos, ni para ganar clics, ni para lagartearse una escolta. Es un tema que exige, porque es una expresión de una confianza de un medio de comunicación para representar los ojos de un sector del público frente a unos hechos. Mira, hay un ejercicio que ha estado retuiteando mucho Alejandro Villanueva hoy, que es de la cuenta de Carlos Cortés, el periodista de La Silla Vacía y de otros lados, que dice Cortés, en cambio hay periodistas y columnistas que han enfrentado represalias por lo que escriben, y en todos estos casos hubo críticas y preguntas sobre una posible censura. También hubo solidaridad y apoyo. No está de más pedir ahora una explicación sobre Villanueva Alejandro, y además continúa. Dice Daniel Coronel que Villanueva Alejandro salió por falta de rigor y técnica y que había sido advertido antes. Razón suficiente. Pero ¿por qué lo sacan sin publicar su último texto? ¿No hubo interés en las formas o dijo algo incómodo? Las garantías No, también son para el soldado raro. básicamente no se publica, no, la decisión del director fue no publicarlo por falta de rigor en la verificación y por falta de capacidad redaccional para expresar una idea. Eso es que lo que pasa es que el compromiso de cambio no es con Alejandro Villanueva. Ahí sí que está equivocado Carlos Cortés, como frecuentemente suele estarlo. El tema no es un compromiso de cambio con Alejandro Villanueva, es con sus lectores. Nosotros tenemos que publicar información y opinión de calidad. Nuestro trabajo no es el de ser babysitter de X o Y personaje, sino llevar la información de calidad a través de cambio a la gente. Que si le parece muy bonito lo que escribe Alejandro Villanueva, bien lo puede publicar Carlos Cortés.